buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Presencia Cultural, el programa cultural con más historia dentro de la televisión peruana. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Empezamos el programa con una entrevista al periodista Xavier Díaz, autor de Abecedario Climático Peruano, que es un libro que es una joyita y que de manera súper ingeniosa y didáctica nos propone un recorrido medioambiental en el que encontramos pistas de cómo funcionan nuestros ecosistemas a través de historias de vida. El libro destaca al Perú como un actor clave en el cambio climático global debido a su biodiversidad, sus bosques y su agrodiversidad. Hoy les traemos la conversación que sostuvimos con Xavier en Arequipa durante nuestro paso por el Hey Festival. Pero también esa semana visitamos dos exposiciones. Estuvimos en el Británico de Miraflores visitando Todos los Tiempos, la exposición que reúne obras de Harry Chávez, un artista que destaca por su exploración en temas como la cultura popular, el chamanismo y el arte prehispánico a través de técnicas realmente bonitas, preciosas, el collage y el mosaico con cuentas. También estuvimos en la exposición de Pedro Pesquiera, que reúne una nutrida selección del trabajo de este artista peruano que vive en Suiza, que ha dedicado su vida a la pintura, construyendo un lenguaje pictórico único. Así que no se pierdan esta nota especial que hemos preparado para ustedes. Por otro lado, conversamos con el periodista y escritor Paul Alonso. Este año ha publicado Casi Rock and Roll, una novela corta que sigue las aventuras de un periodista especializado en música y en la que retrata nuestra época como un tiempo de cambios fundamentales. Cambios en la forma de hacer periodismo, cambios en las formas en las que los hombres entienden su masculinidad y cómo ven el mundo. Y no puede faltar, por supuesto, en el programa El placer de los ojos, que nos presenta la cartelera de fin de año, recogiendo no solo las películas que se estrenan, las películas comerciales, sino también el streaming, y también un ciclo que presenta el Centro Cultural de la Católica que se llama Los Imperdibles 2024. Ahora sí, sin más preámbulos, aquí arranca Presencia Cultural. Hoy queremos hablarles de este libro. Es un libro que muestra el poder de las palabras frente a la emergencia climática. Se llama El Abecedario Climático Peruano, precisamente el poder de las palabras frente a la emergencia ambiental. Ese es un proyecto editado por el escritor y periodista Xavier Díaz. Es un libro realmente único en su especie. Conecta la sabiduría ancestral de los antiguos peruanos con las historias de héroes anónimos de hoy que transforman sus comunidades frente al cambio climático. Cada una de las 112 palabras que han elegido como parte de este libro es como una estrella, es como una guía que ilumina desde el quechua, el aymara, el ayánica y el español las diversas realidades de un país que, con la enorme riqueza cultural y geográfica como es el Perú, encuentra soluciones en su propio territorio. Entonces, a través de crónicas, fotografías, materiales audiovisuales muy bonitos, este libro entrelaza pasado y presente, ciencia y tradición. Y destacan iniciativas muy inspiradoras que nos muestran que otro futuro es posible. Como lo señala en el prólogo el escritor Alonso Cueto, este abecedario no solo es climático, también es cultural, geográfico, es social y nos recuerda que las palabras tienen el poder de transmitir valores, de preservar conocimientos y generar acción colectiva. Y en la contratapa, Alonso dice, ningún otro país podría haber sido tema de un libro como este. Así que en nuestro paso por el Hey Festival en Arequipa pudimos conversar con Xavier Díaz, que nos cuenta más detalles sobre el abecedario climático peruano. Xavier, gracias por tu tiempo y gracias por esta publicación que es realmente bonita, interesantísima, y creo que me atrevería a decir que es una excelente manera para conectar de manera muy amable y accesible a temas que tal vez muchos peruanos no nos detenemos lo suficiente, ¿no? Que es el tema de nuestro clima, de nuestro medio ambiente. Y creo que lo has hecho de una manera muy creativa. Abecedario climático peruano.
Me encanta que hayas utilizado el verbo conectar, porque yo creo que eso es lo que intentamos hacer los periodistas, ¿no? Conectar, producir o generar puentes. Esto es un puente entre la ciencia y la ciudadanía y está construido con herramientas de periodismo. El periodismo, yo creo que en temas climáticos tiene una misión: saber comunicar la incertidumbre. La ciencia es acumulativa, pero nunca seguramente vamos a llegar al final, porque siempre va avanzando, pero nunca hay un final. Y siempre hay un poco de incertidumbre. Y creo que tenemos la responsabilidad en este momento que hay tanta información, y no necesariamente de buena calidad, saber transmitir la incertidumbre. Y el cambio climático, o la emergencia climática, como es nombrado en este libro, que hay una pequeña sutileza en su significación, tiene que ver precisamente con eso. Intentar explicar que efectivamente el Perú es un país muy vulnerable frente a la emergencia climática, muy vulnerable, pero es muy vulnerable porque además es muy rico, tiene tanta riqueza natural que obviamente tiene la posibilidad de perderlo, ¿no? Y ante eso hay una serie de situaciones, de personas que están detrás, estas personas que son capaces de inventarse medidas de adaptación y de mitigación frente al cambio climático, ¿no? Tú lo puedes abrir en cualquier página y tienes una letra y lo vinculas con el tema ecológico, medioambiental y demás. Pero hay algo que me parece bien atractivo, que es lo visual. Y entiendo que tu trabajo como comunicador estratégico tiene o sea, te dedicas a eso. Lo tuyo es lo visual. Y siento que es una manera muy... sexy. ¿No? Es sexy. Es sexy. Es una muy buena forma descriptiva del libro. Es un libro sexy. Y eso, de alguna manera, facilita e invita a personas que quizás tienen menos... conexión con las palabras, con la habilidad lectora. Es un libro que es muy visual, que genera un interés de manera más sencilla también, ¿no? Mira, una manera más directa, es una manera más humana, es una manera más cercana de tratar un tema que en principio puede ser muy árido, ¿no? Porque es como que no llegamos a entender, se habla de crisis climática y eso genera como una sensación de que no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que actuar, porque si hay crisis y no hay nada que hacer, pues entonces yo no hago nada, ¿no? Entonces, lo que aquí se muestra es la relación de la naturaleza, la cultura y las personas que han creado esa cultura en relación al territorio y al entorno. Quienes han creado eso son las personas, son los peruanos de la costa, de la sierra y de la selva, y principalmente gente que podemos decir que son pobres, pero entre comillas, porque son pobres monetarios, pero son muy ricos en conocimientos, son conocimientos ancestrales que les ha permitido dominar un territorio, domesticar sus plantas y animales, y nos dan una respuesta muy actual y muy necesaria en un contexto de cambio climático. Tú los has llamado de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, ecohéroes. Sí, correcto, ecohéroes. ¿No? Ecohéroes, y es muy lindo eso. Y además, sí, pues son personas que quizás sean invisibles para la mayoría, y tú en esta publicación los haces muy visibles y les haces un pequeño homenaje absolutamente merecido para entender realmente el valor del trabajo que realizan, ¿no? Sí, y como parte del homenaje, no solo se trata de poner a estas personas en un libro, sino además ponerlas al mismo nivel de otras personas que sí son conocidas y que salen en el libro, como Susana Baca, como Gisela Valcárcel, como Mario Vargas Llosa, que aparecen en la palabra papel, porque ellos fueron parte de una campaña de papel, de reciclaje de papel. Están al mismo nivel, o sea, el discurso de cualquiera de estas gentes famosas y el discurso de Brígida Hualpa, de Fausto Blas, el coleccionista de papas, de Silverio Choquehuanca, están al mismo nivel, y todos los testimonios de unos y otros nos sirven, ¿no? Porque para nosotros también es importante, es una manera de mostrar el respeto hacia su conocimiento. Me imagino que todo esto es un trabajo de equipo grande que hay detrás. Bueno, somos un grupo de periodistas que lo que hacemos es contenidos. Y los contenidos, estamos hablando de texto, pero estamos hablando de imagen. La imagen es información, no está adornando nada, está expresando parte de la información. Estamos intentando como colocar pequeñas piezas de un gran rompecabezas, ¿no? Que es este país. Entonces, en realidad hemos sido unos 10 redactores a lo largo del tiempo, también como 7 u 8 fotógrafos. Hemos estado recorriendo más de 65.000 kilómetros dentro del Perú. Hemos hecho más de 600 entrevistas en los últimos 15 años.
eso ha dado como resultado unas 160 crónicas y reportajes. Y ahí nos hemos dado cuenta que existía una parte del país totalmente invisible, invisibilizada, y que es precisamente la que tiene parte de la solución. En este país tiene unas cifras de relumbrón. Número 1 en agrobiodiversidad en el mundo. En el ranking estamos ahí arriba, en agrobiodiversidad. Segundo país en mayor superficie de Amazonía. Cuarto país en bosques tropicales en el mundo. Noveno país en superficie de bosques. Todo eso influye en el clima a nivel global, no solo en el Perú. Por lo tanto, el Perú es un jugador de primera división en temas ambientales, y hasta ahora no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y lo que aparecen, estas palabras que aparecen aquí, aparecen enmarcadas a través de historias obviamente que están protagonizadas por personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra quinoa. La palabra quinoa, y contamos una historia particular de la palabra quinoa, pero quizá alguien que lo lea le puede añadir capas personales, su propia experiencia, y eso quiere decir que esa palabra está viva y que la sigues trabajando y trabajando. Queremos llegar a los colegios. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque este libro invita al juego, y el juego es una manera súper interesante de aprender y de querer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos empezar por la primera palabra, andenería. Pasas de andenería y yo te digo, ya, elige otra palabra, pero no en orden alfabético, elige otra. Y tú de repente puedes decir, bueno, familia. Entonces, ¿qué es la familia? ¿O qué se cuenta en la palabra familia? La voy a buscar. Bueno, la palabra familia tiene que ver con la agricultura familiar. Es la que ha mantenido todo el patrimonio natural agrícola en las pequeñas chacras, y que a ellos les debemos la seguridad alimentaria que tiene este país. De la palabra familia, por ejemplo, podemos ir a quinoa. ¿Por qué? Porque la quinoa se siembra en la andenería y lo hacen las familias. Ajá. Y de la palabra quinoa puedes pasar a experimentación y te encuentras la historia del chef Virgilio Martínez con el proyecto 1000, donde en unas andenerías en el Cuzco, las de Moray, ha creado un proyecto de kilómetro cero, sostenible, con impacto social en la comunidad, y de experimentación puedes pasar a genes. Pero yo te estoy haciendo una línea, pero tú podrías hacer otra según tu propia experiencia y según tus propios gustos. Entonces, te permite jugar. A ver, yo acabo de abrir y veo esta hermosa foto de una mujer con unos peces alrededor de su cabeza y la palabra resiliencia. Sí, ella es una mujer asháninca. Tiene que ver con la resistencia, con los conocimientos ancestrales que tienen. Ella lo que ha conseguido es, ella y su comunidad, superar las dificultades climáticas adversas y dar una respuesta en términos actuales de sostenibilidad. Minga. Bueno, la minga, o minca, porque la palabra originalmente es minca en quechua. Minga ha sido una aproximación desde el castellano, porque además minga es una de las 75 palabras en quechua que están en el diccionario de la Real de la Lengua Española, ¿no? Es el trabajo comunitario. Y eso es precisamente lo que hacen en Ayacucho o lo que hacen en la selva, que hemos querido también incorporar palabras en quechua, en asháninca, en shipibo, en aymara, porque es una manera de mostrar pequeños fragmentos de la identidad de un país. Si tú amplías tu vocabulario, si tú amplías tu lenguaje, vas a ampliar también tu mundo. Hay una cosa muy importante, hay un neologismo que no está en el libro, que es lo local, que se junta con lo local y lo global. Lo local piensa globalmente, actúa localmente. Y uno tiene que saber, cada uno de nosotros, cuál es su rol o cuál es nuestro rol y cómo podemos aportar a esto, porque realmente el tema ambiental no es solo un tema ambiental, es un tema transversal que toca la economía, toca el tema social y obviamente toca el tema ambiental. Entonces estamos hablando de moda y tenemos que hablar del tema ambiental. Estamos hablando de agroexportaciones y estamos hablando del tema ambiental y obviamente el tema social, ¿no? Te felicito, es una joyita tu libro. Muy bien, oye, muchísimas gracias, Denise. Así que, nada, gracias. Ha llegado el momento de hacer algunas recomendaciones para el fin de año. Vamos a hablar del sistema solar, no de nuestro sistema solar, sino el sistema solar, que es una de las obras de teatro más famosas y emblemáticas de Mariana de Altaos. Bueno, vuelve
a los escenarios teatrales después de muchos años y con un nuevo elenco. Es una obra que no se pone en un teatro habitual, sino más bien en un espacio no teatral, por lo general en casonas. Esta vez va a ser en una casona miraflorina. Esta obra, escrita y dirigida por Mariana de Altaos, codirigida por Jimena del Sante, explora las complejas relaciones familiares a través de unos diálogos que son intensos y cargados de emoción. Es una obra sobre el doloroso deporte de riesgo que es amar a nuestra familia y tratar de atravesar con ella una Navidad. La historia se desarrolla la noche de Navidad y la trama utiliza la metáfora del sistema solar para hablar de los vínculos entre los personajes, quienes, aunque separados por diferentes circunstancias, siguen siendo irresistiblemente atraídos unos por otros. A través de situaciones cotidianas, Mariana reflexiona sobre el amor, la identidad, el desarraigo y nos invita a los espectadores a reflexionar sobre la fragilidad humana y las fuerzas invisibles que afectan nuestras vidas. El sistema solar es un análisis profundo de cómo lo íntimo se conecta con lo colectivo y logra captar la esencia de lo humano en toda su complejidad. Les recomiendo realmente que intenten ver esta obra. Es una nueva puesta en escena con un nuevo elenco y va a contar solamente con 10 funciones. El sistema solar de Mariana de Altaos. Ci sta la posta, è per voi. Pensa ai figli, pensa a Marcella. Sabemos que esta época del año, ya casi se acaba el 2024, no suele ser muy abundante en cuanto a la oferta cinematográfica, pero afortunadamente todavía en el circuito paralelo, en el circuito de centros culturales, etcétera, podemos encontrar algunas películas que nos invitan a volver a las salas. En el Centro Cultural de la Católica, por ejemplo, programó en los últimos días un ciclo dedicado a películas imperdibles del último año, que lamentablemente ya está por terminar, pero todavía tenemos la chance de ver en una pantalla de cine, que es, como siempre digo, donde se tienen que ver las buenas películas, algunos estrenos realmente notables de los últimos meses. Se podrá ver, por ejemplo, la ópera prima de la italiana Paola Cortellesi, Siempre nos quedará mañana. Se può sapere perché questo al primo giorno via più di me? Quello è uomo, no? Alla fine dei conti, te è una brava donna di casa. Perché me leva dalle mano. Non gli puoi meno sempre. Una película ambientada en los meses y en los años inmediatamente posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial en Roma, en Italia, que además es filmada en blanco y negro y cuenta una historia de redención, de liberación femenina en medio de una época de cambios acelerados y de muchísima convulsión política. Esta es la ópera prima, como les dije, de Cortellesi, quien además protagoniza, escribe y dirige la película, que en la última edición de los premios Donatello de Italia prácticamente arrasó con un palmarés dedicado a mejor dirección, mejor actriz, mejor ópera prima, en fin, y también tuvo una excelente performance en los festivales de Sydney y de Roma. Esta película, de hecho, la pudimos ver hace algunas semanas como parte de la programación de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, que estuvo realmente buena este año. Quando stai là? Perché ti fai trattare così? Te verrò se in tempo. Pure te, Emma. También podremos ver otra de las películas imperdibles, realmente imprescindibles de este último año, que es una favorita personal también, que es Días Perfectos, del alemán Wim Wenders. Protagonizada por un fantástico Koji Yakuyo, quien interpreta a Hirayama, un limpiador de baños públicos en Tokio, en la capital de Japón, que dedica su tiempo libre, cuando no está limpiando baños, a la contemplación de árboles, a los que les toma fotografías, a la lectura, a escuchar música. Es una película, una exploración de las cosas simples de la vida, en la que Wenders
siguiendo un poco la estela, el influjo de uno de los grandes maestros del cine japonés, que es Ozu. Retrata una historia llena de empatía y llena de austeridad también. Pero creo que la película, que compitió, por cierto, en la última edición de los Oscar, en la sección de Mejor Película Internacional, es una vuelta a la forma de este gran director alemán y es una de las películas, como les digo, que nadie debería perderse este año. Si no llegan mañana a verla en el Centro Cultural de la Católica, tienen la chance de verla en la plataforma de cine independiente y cine de autor Movie. And then later, when it gets dark, we go home. Finalmente, la última película que se podrá ver en este ciclo de imperdibles de 2024 es bastante distinta a las dos anteriores que acabo de mencionar, pero también es una película imprescindible. Me refiero a Godzilla -1. La película, nada menos que la número 37, dedicada a este monstruo radiactivo que fue creado por los estudios Toho de Japón y que en este caso es dirigida por Takashi Yamazaki. Que sorprendió a todos este año en la edición de los Oscar al llevarse el premio a los mejores efectos especiales, superando a franquicias multimillonarias como la de Guardianes de la Galaxia o incluso la de Misión Imposible, y convirtiéndose también en la primera película, no solo de Godzilla, sino la primera película japonesa en obtener este galardón. Siempre nos quedará mañana, Días Perfectos, Godzilla -1. Tenemos la chance hasta mañana de verlas en el Centro Cultural. Y siguiendo con el Centro Cultural de la Universidad Católica, el 14 de diciembre se podrá ver la última película programada en un ciclo que ha tomado todo el año, que es el ciclo dedicado a la intersección entre el cine y la música. Se trata de La mujer de Tchaikovsky, del ruso Kirill Serebrennikov. Una película del año 2022 que en su momento compitió en Cannes y que recibió también múltiples elogios y que bueno, se podrá ver. Además, es una función gratuita, hay que llegar temprano al Centro Cultural. Y como les decía, cierra este ciclo que a lo largo de todo el año nos ha estado presentando películas en las que se aborda el tema de la composición musical, de la música en sus distintas formas. El ciclo de imperdibles termina mañana, pero las películas, 2 de ellas al menos, están disponibles también en plataformas, así que no hay pretexto para perdérselas. Aparte de Días Perfectos, que como les decía estaba en Movie, Godzilla -1 la pueden encontrar también en Netflix. Pero es una película tan espectacular que creo que vale la pena verla en una pantalla gigante de cine. No se pierdan el ciclo de imperdibles y también no dejen de ver esta última película como parte del ciclo del cine y la música en el Centro Cultural de la Universidad Católica. En las próximas semanas llegarán a nuestra cartelera comercial 2 películas muy esperadas del último año, que además son las últimas obras de 2 de los directores más reconocidos e importantes de la actualidad. Me refiero a Luca Guadagnino, quien el 12 de diciembre estrenará aquí en Perú su más reciente film, Queer. Protagonizado por Daniel Craig, quien en su primer papel después de interpretar al agente 007 James Bond, en un papel ciertamente diferente a aquel que lo convirtiera en una estrella global,
Esta es una adaptación de una novela escrita por el poeta y provocador beatnik William S. Burroughs, que empezó a escribir, de hecho, en la década del 50 y que recién fue publicada 30 años después, en la década del 80, en la que narra sus aventuras y desventuras en los bajos fondos de la Ciudad de México y otros lugares. Recordemos también que William Burroughs en su momento también visitó el Perú, visitó Lima, y nuestra ciudad y nuestra capital terminó convirtiéndose en un motivo de inspiración por algunos de sus libros. Luca Guadagnino, con este film, que quienes ya lo han visto en festivales como el de Venecia, aseguran que es probablemente el mejor de toda su filmografía. Viene atravesando una racha creativa muy interesante. Este año también presentó la película Challengers, que ha sido traducida como Desafiantes o Rivales, que es protagonizada por Zendaya, quien está involucrada en un triángulo amoroso ambientado en el mundo del tenis profesional. Esa película la encuentran en la plataforma Prime, por cierto, donde también encuentran otras películas de Guadagnino, como Suspiria, por ejemplo, o el documental Salvatore, dedicado a Salvatore Ferragamo, el diseñador de calzado italiano. En Netflix también encontrarán quizás la película que lo convirtió en un referente instantáneo del cine contemporáneo, que es Call Me By Your Name, con Timothée Chalamet. Pero nada, Queer promete muchísimo. Y como les dije, quienes ya la vieron aseguran que no solo es la mejor película en la filmografía del director, sino también del actor, que ya ha sido, ya figura en algunas de las quinielas como favorito para ser nominado y quizás obtener el Oscar el próximo año. What are you so afraid of? Door's already open, can't close it now. All he can do is look away. Esta no será la primera adaptación de alguna obra, alguna novela de William Burroughs a la pantalla. A comienzos de la década del 90, David Cronenberg estrenó su adaptación del Almuerzo Desnudo, de Naked Lunch, protagonizada por Peter Weller, el recordado actor de la franquicia de Robocop. Y el mismo Burroughs ha participado en algunas películas como actor e interpretándose en algunos casos a sí mismo. Una de ellas, por ejemplo, es la recordadísima Drugstore Cowboys del director Gus Van Sant, el gran ícono del cine independiente estadounidense. La otra película que llegará a nuestra cartelera una semana después, el 19 de diciembre, es la esperadísima La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar. Su debut, su primer largometraje hablado en inglés, que es protagonizado por Tilda Swinton, por Julianne Moore, por John Turturro. La película obtuvo el León de Oro, el premio principal en la última edición del Festival de Venecia, convirtiéndose así además en la primera película española en obtener ese premio. Y viene a ser, como les decía, el primer largometraje del director español en inglés, después de haber estrenado un par de cortometrajes muy interesantes en ese idioma. Uno de ellos es Extraña Forma de Vida, el antecedente inmediato de La habitación de al lado. Un cortometraje de 30 minutos que está disponible en Max y que es protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, quienes interpretan a dos vaqueros. Es una cinta ambientada en el viejo oeste, que mantienen una relación prohibida. Y el cortometraje anterior, el primer cortometraje de hecho rodado en inglés por Almodóvar, es La voz humana. Protagonizado también por Tilda Swinton, que es una adaptación de una obra de Jean Cocteau, que está disponible, por cierto, en la plataforma Movie. Así que las expectativas son muy, muy grandes. La película, como les digo, viene precedida por muchísimos premios, reconocimientos y también parte como favorita para recibir múltiples nominaciones el próximo año a los premios Oscar. Independence.
I want to talk to you without speaking. No se pierdan Queer de Luca Guadagnino y La habitación del lado de Pedro Almodóvar, que sin duda serán los dos grandes estrenos del cierre de año en nuestro país. Los escuchas. Este día. Y estás viva. Nos encontramos en SBS Librería Internacional, en su local de Empardo, en Miraflores, que gentilmente nos ha cedido su espacio para grabar la secuencia El placer de los ojos. Y recorriendo la librería, los estantes, he encontrado un par de publicaciones que quiero recomendar. Para empezar, esta colección de ensayos, El Perú desde el cine, plano contra plano, de los editores Lluvia Cogan, Guadalupe Pérez y Julio Villa, que reúne 9 ensayos vinculados con el ejercicio de la disciplina cinematográfica en el Perú, ensayos en los que se habla de la violencia política, la cultura juvenil, etcétera, diversos temas vinculados con la producción de largometrajes en los últimos años en el país. Y también el problema de los 3 cuerpos de Cixin Liu, que debe ser el autor de ciencia ficción más vendido de la actualidad, de quien pueden ver, por cierto, la adaptación de esta novela en Netflix, es una serie, donde también encontrarán La Tierra Errante, que también está basada en bestsellers de este escritor chino que vende una barbaridad. Ya saben, aquí pueden encontrar esta nueva edición ilustrada, además, del que es probablemente su libro más popular y más vendido. El problema de los 3 cuerpos y El Perú desde el cine son 2 libros que recomiendo. La orquesta Atto-Divarius es reconocida por sus innovadores conciertos sinfónicos dedicados a la música de cine, de anime, de videojuegos y otras cosas. Bueno, están presentando un nuevo show navideño que se llama Holy Night Film. Este evento, que es espectacular, reúne a más de 55 artistas en escena y fusionan música, canto, baile, cine, por supuesto, mucho espíritu navideño en una noche que pretende ser mágica. Los asistentes van a disfrutar de las bandas sonoras de películas navideñas que ya son clásicos, como Mi Pobre Angelito, El Fantástico Mundo de Jack, El Grinch, Harry Potter, Los Fantasmas de Scrooge y otros. Además, se van a proyectar cortos navideños y van a ver un montón de sorpresas. Holy Night Film promete ser una experiencia única donde la magia del cine y la música se fusionan para cautivar a todo tipo de público, todas las edades, y celebrando pues la Navidad de una manera completamente nueva. Esa semana estuvimos en la exposición de Pedro Pesquiera y hay una frase que creo resume muy bien las sensaciones que su trabajo evoca: lo sublime en lo esencial. La pintura de Pedro Pesquiera es un espacio de contemplación profunda, donde hay una aparente simplicidad visual, pero ahí se encuentra con una riqueza muy simbólica. Bueno, estamos frente a un artista que no suele hablar de su trabajo, por lo que en esta ocasión no hemos contado con las declaraciones de Pesquera. Sin embargo, sus pinturas hablan y hablan mucho. Es cierto que a un primer vistazo se pueden encontrar similitudes entre un cuadro y otro, pero poniendo atención a ellos y los detalles, se encuentran las diferencias, las sutilezas en los trazos, en las ideas, en los cuadros. Bueno, dense una vuelta por la muestra, que va a estar hasta el 18 de diciembre, eso es en el ICNA de Miraflores, y permítase así una pausa para contemplar y deténganse también en los textos curatoriales. En la siguiente nota nos hemos tomado la libertad de elegir algunos fragmentos de estos textos para que acompañen a este bellísimo conjunto de pinturas que ya hablan por sí solas. El primer contacto con las obras de Pedro Pesquera es ciertamente desconcertante. Sus cuadros, de un minimalismo radical y un perfeccionismo escrupuloso, provocan al comienzo reacciones perplejas. ¿Pretenden promover lo naif a un rango exquisito?
¿O son evocaciones de un acervo arquitectónico oculto o primitivo? ¿Plantea indagaciones a una metafísica cifrada en un léxico ritual y cultivado? ¿Pretende elaborar un sedimento gráfico que sea elemental y también trascendente? El pintor considera sus pinturas como una realidad alternativa. Están ligadas a lo real, pero no comparten en absoluto el mismo nivel cualitativo que otros objetos. En la obra de Pesquera, el formato de los cuadros, la superficie pintada y los objetos representados son todos receptáculos que se contienen unos a otros. Para su imaginería, Pesquera se remonta a la Edad Media y toma a la arquitectura como fachadas y pozos para hacer referencia a la religión y al vacío. Y la primera impresión que se tiene ante esta obra es la de una geometría sensibilizada por el color, y paulatinamente vemos cómo toda la superficie nos va seduciendo, invitándonos a la meditación en torno a los puntos de color, a las pequeñas pinceladas que los cubren, en suma, a esa fina piel, producto de la témpera al huevo. Al final, el espectador podrá deducir que pocas veces un artista ha podido decir tanto sobre el arte, con tanta economía de los elementos. Ocurre que el arte de Pesquera es un arte de contradicciones. En su obra, la sensualidad pictórica es puesta a disposición de una iconografía de extrema austeridad, en la cual nada, absolutamente nada, aparenta estar en exceso. Si esta aparente sencillez es de tal austeridad, de tal economía y de tal brevedad en el enunciado, ¿cuál es su peculiaridad? ¿Dónde reside esa extraña atmósfera que nos lleva en el tiempo? ¿Por qué sentimos ese dominio de las formas imponentes que en realidad no lo son, pues no existe exceso alguno en ellas? ¿Qué nos hace presentir con certeza la entrega de su autor? Pintura que no solo habla de un discurso sobre el hombre, la vida, la muerte, la paz, el silencio y el desasosiego, sino que invita a participar de ese posible trance, casi mágico, que supone el refugio en la meditación profunda, a la contemplación extasiada que busca lo cósmico en lo terreno. Materia fundamental para estos logros es el color. Concebido como ente autónomo, su empleo y presencia aparecen como entidad autosuficiente y dominante, gracias al disimulo de la pincelada y a la ausencia del rastro gestual. La editorial Planeta lanzó este libro, Casi Rock and Roll. Es una novela breve de Paul Alonso. Paul es periodista, es escritor, es académico, peruano. Bueno, en este libro Paul nos lleva al mundo de una generación atrapada entre la rebeldía, el desencanto, las contradicciones de la modernidad, con un estilo que mezcla pues el humor, la ironía, la reflexión. La novela no solamente es muy entretenida, sino que también invita a pensar en las dinámicas sociales y culturales de nuestro tiempo. Además de escritor, Paul Alonso estudia los medios y la cultura, lo que le da a sus historias una profundidad única. Casi Rock and Roll es un ejemplo pues, de su talento para contar relatos íntimos y universales, explorando emociones, incertidumbres y sueños de quienes buscan su lugar en el mundo. Acompáñanos a conocer más a Paul Alonso en esta nota. Hola, soy Paul Alonso, soy escritor, periodista y profesor universitario y acabo de publicar una novela que se titula Casi Rock and Roll. Bueno, yo me empecé a dedicar al periodismo desde los 18 años, un poco de casualidad, y empecé escribiendo reseñas, escribiendo crónicas y eventualmente hice un poco de todo tipo de periodismo. Pero al mismo tiempo también he publicado ficción y he tenido una carrera académica y creo que todas se han juntado de alguna manera como un proyecto de escritura en varios registros, ¿no?
Esta última novela, Casi Rock and Roll, la he publicado después de 15 años de no haber publicado ficción. Y nunca dejé de escribir, pero dejé de publicar ficción porque estuve muy enfocado en lo que era el periodismo, en lo que era la vida académica. Entonces publiqué otros libros de ensayo, en español, en inglés, publiqué en varios medios. Y como que la ficción fue, no diría siendo relegada, pero estuvo siendo suspendida las publicaciones y terminar aquellos proyectos. He tratado una variedad de temas. Uno de los temas principales que a mí siempre me ha interesado en el plano más abstracto es el tema de la identidad, de todo tipo. Cómo nos identificamos, cómo nos construimos quiénes somos y cómo nos movemos en el mundo a partir de esos disfraces y símbolos que utilizamos, ¿no? En esta novela, por ejemplo, creo que habla principalmente de las identidades de periodista, gente que va también en el mundo del rock, de la cultura, y que después terminan siendo una parte esencial de nosotros, ¿no? Es ese proceso de quiénes somos y cómo existimos y cómo finalmente también nos deconstruimos para enfrentarnos pues a nuestros pedazos rotos frente al espejo. Bueno, Casi Rock and Roll yo creo es una novela satírica y sentimental, una novela de viajes que cuenta la historia de un periodista que viaja por el mundo viviendo aventuras algo exageradas, algo desbocadas y que eventualmente tiene que negociar la adultez a través de una inesperada paternidad. Trata de hacer una radiografía de 2005 al 2012 en el mundo cultural de América Latina y al mismo tiempo cuenta la historia íntima de un periodista que tiene que crecer y el mundo lo obliga a hacerlo. Bueno, yo creo que esta es una novela divertida y espero que también tenga un valor artístico. Pero creo que es una novela que principalmente tiene una historia que fluye, que corre y con la que creo que mucha gente puede sentirse identificada por lo generacional, por la experiencia de vida, por la experiencia de la paternidad, de buscar en la aventura una justificación hasta que finalmente nos tenemos que eventualmente enfrentarnos a las capas más profundas de nuestra intimidad, de nuestro fuero interno, ¿no? Esta novela, me gusta repetir que no la considero una novela de autoficción, aunque obviamente utilizo muchas cosas de mi vida o del mundo que pasaron o podrían haber pasado. Y creo que, como decía el argentino Martín Caparrós, esta novela está basada en hechos reales, como todas. A estas alturas del año muchos se entregan por completo al espíritu navideño y van pues a espectáculos como Ropopompom, que es un musical navideño para toda la familia en el que brilla Almendra Gomelsky, acompañada de un elenco de 40 artistas. Bueno, la historia se desarrolla en un árbol de Navidad gigante y nos mete en un mundo donde las guirnaldas, las luces, los villancicos cobran vida y nos cuentan el significado familiar, amoroso, de unión, paz y amistad de la Navidad a través de una serie de canciones, música e historias navideñas que vienen de tradiciones del Perú y también del mundo. Está dirigido por Pepe Corso. Ropopompom promete un show que es de lujo, así nos cuentan, con una dirección artística maravillosa, escenografía, diseño visual de primer nivel que dicen que captura inmediatamente el corazón de toda la familia. Ya lo saben, Ropopompom, no se lo pierdan. Como les mencioné al inicio del programa, Presencia Cultural ha visitado Todos los Tiempos, que es la exposición del artista Harry Chávez, que es su primera exposición antológica que reúne 24 obras en las que explora la cultura andino-amazónica, el chamanismo, el arte popular a través de la técnica del collage y también del mosaico de cuentas, que son pues artes preciosistas y muy complejos, con colores intensos, contrastes marcados. Harry Chávez logra crear una iconografía realmente hermosa, que fusiona lo moderno y lo tradicional y nos invita a los espectadores a meternos en este universo lleno de símbolos y
misticismos de diferentes culturas milenarias, con un enfoque muy particular en la cosmovisión andina del Perú. Esta exposición permite apreciar la evolución creativa de Harry Chávez desde el año 2002 hasta la actualidad, destacando pues una habilidad muy interesante de tejer un diálogo entre el arte prehispánico y su visión contemporánea. Visítela con nosotros en la siguiente nota. Todos los tiempos es una exposición antológica que estoy presentando y es una selección de 24 horas realizadas durante 22 años, es decir, es un muestrario del conjunto de técnicas y temas que he abordado durante todo este tiempo y se ve también el proceso experimental plástico que he realizado para llegar a las técnicas que pueden apreciar en esta exposición. Yo trato temáticas tanto de la cultura andino-amazónica como de la cultura popular, como del chamanismo, el arte prehispánico, porque es el lenguaje visual que está archivado, digamos, en nuestra memoria, ¿no? Entonces es fácil para el público en general identificarse con los símbolos, con la iconografía que encuentran y tomo justamente de este lenguaje para formar alegorías y construir probablemente una mitología propia nuestra, renovada, vital. Van a encontrar obras con distintas técnicas, collage con stickers urbanos, mosaico de cuentas, que es una técnica que yo desarrollé saliendo de la universidad, y también otro tipo de collage con cintas, trabajos con vinil. Siempre procuro que el arte que presento cubra distintos rangos o dimensionales del ser humano, ¿no? Va desde la colectividad de una nación hasta los procesos íntimos de transformación, por ejemplo, ¿no? Es la mirada de nosotros mismos. Mi objetivo con esta exposición es mostrar al público el proceso creativo que he llevado a cabo durante todo este tiempo, los temas que abordo. Quiero que el espectador, en definitiva, se sienta no solamente identificado, sino atraído por las imágenes que encuentra en la exposición y construya una identidad, un sentido de identidad que lo represente, ¿no? Antes que nada, agradecemos realmente a la Municipalidad de La Punta que nos ha permitido nuevamente venir y grabar con mucha tranquilidad en estos lugares tan bonitos que nos rodean. Nos estamos acercando al final de año, pero la agenda cultural no para, no se agota y ya se proyectan muchas cosas para el próximo 2025. Queremos agradecer muchísimo a Xavier Díaz por haber conversado con nosotros sobre este hermoso proyecto llamado Abecedario Climático Peruano. De verdad, de corazón, espero que se llegue a realizar este documental con el que sueña Xavier y que este trabajo despierta además el interés del público, porque en verdad no solamente es un libro precioso, sino también es una oportunidad para involucrarnos todos más con los desafíos climáticos tan propios de nuestro tiempo. Para mí también ha sido especialmente fascinante visitar la exposición de Pedro Pesquera en el ICNA. Es una exposición donde la importancia del arte trasciende las pinturas. Su belleza se instala en quien tiene el privilegio de acercarse a esas obras. Por supuesto, podemos decir lo mismo del minucioso y original trabajo de Harry Chávez, que además es un artista que explora nuestra identidad peruana y cuyo trabajo no debemos dejar de apreciar. Espero que el programa de hoy haya sido una pequeña guía para ustedes, un mapeo cultural para recorrer la capital los próximos días. Nosotros nos despedimos hoy, hasta la próxima semana, no sin antes agradecerles, como siempre, habernos acompañado un día más, domingo a las 6 de la tarde vía TV Perú. Hasta la próxima.